Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Mirando el Horizonte. Hoy traemos un programa muy especial en el que hablamos sobre temas además importantes relacionados con lo que está ocurriendo en Granada, aprovechando toda esta simbología que está viendo allí. Pues vamos a terminar este dos programas especiales que hemos tenido sobre este tema. Hoy hablando además con el arquitecto Javier. Él nos va a contar cosas muy importantes que necesitamos saber y es bueno que nos lo cuente sobre la edificación, no solamente en Granada, sino en toda España y en zonas donde hay más riesgo de sismología. Vuelve Belén a darnos la última hora sobre el enjambre sísmico que está ocurriendo en Granada. Recuerdo que ella estuvo el fin de semana pasado allí en Granada haciendo pues mediciones y comprobando daños en el terreno y nos habla pues sobre su experiencia, ¿no? Allí. Así que bueno, un programa muy completo. Creo que es necesario que estuviera porque es verdad que cuando hay un terremoto da miedo y es bueno pues escuchar a los que saben para, por este caso, tranquilizarnos un poco y evidentemente coger información real, ¿no? Que es lo importante. Os animo antes de pasar a las entrevistas, que para mí es muy importante que os suscribáis, ¿vale? Y le dais a la campanita si queréis que os llegue la notificación de cada vez que subo un vídeo a YouTube. Para mí es muy importante porque hace que el canal crezca y es una ayuda. Así que os animo, si os gusta lo que estoy haciendo y os gusta escuchar este tipo de entrevistas y demás, pues eso, que os suscribáis y me seáis una mano ahí, ¿no? Así que ya está, sin más, doy paso a las entrevistas, que es lo que queremos escuchar todos, ¿verdad? Así que doy paso a ellas. Recuerdo que voy a pasar una y luego otra, las dos seguidas, porque si no el programa se va a alargar mucho y no quiero. Vamos a escucharlo a ellos, que es lo importante. Doy paso a las entrevistas. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Buenas tardes. Francisco. ¿Qué tal? Primero, darte las gracias por estar aquí y charlar este rato conmigo. Sé que estás muy ocupado, así que te lo agradezco. Eres cofundador del estudio CUAC de arquitectura y profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, si no me equivoco, ¿no? Sí, El sí, sí. estudio de CUAC de arquitectura, ¿qué lo tienes? ¿En Granada, Málaga? Porque estás entre los dos sitios, ¿no? En Sí, en Granada, tú, Granada. porque tú eres de Granada, aunque tienes profesor allí, pero tú Yo eres soy de de... Granada. Vives Vivo, en Granada. Así que vivo estás en Granada, sí. viendo todo esto de los terremotos, lo estás viviendo en, vamos, primera persona. Sí, claro. Yo lo he sufrido con mucha gente, diríamos, los últimos episodios de sísmicos que hemos tenido, movimientos sísmicos, en mi Claro propia que sí. casa, claro que Yo sí. estoy en Motril y he sentido algo, o sea que y estamos un poquito retirados, unos 80 kilómetros, y he sentido también alguna vibración, no, evidentemente no con esa potencia. Así que bueno, venimos un poquito para hablar sobre eso, sobre los terremotos que están pasando en Granada, pero de una manera que muy poca gente habla, que es de la arquitectura, de los edificios. Es un tema delicado, pero creo que es necesario abordarlo. ¿No crees? Sí, yo creo que está siempre presente, ¿no? En nuestra ciudad, forma parte de nuestra historia y, bueno, hay que saber cómo convivir con los movimientos Así es. sísmicos, claro que sí. Bueno, si te parece, empezamos con. Mira, yo tengo una duda que siempre leo y todo este tiempo que he estado mirando, estas 2 semanas que llevo mirando el tema de, pues, de edificación y demás, hay una gran, digamos, controversia con el tema de la normativa de la construcción antisísmica. Porque veo Mm. según donde lea y según donde vea, veo que un año es desde 1860 y poco, si no me equivoco, hasta 1980 y algo. Y de ahí es cuando más o menos está la fecha. ¿Tú qué nos puedes decir sobre todo esto? Realmente ha habido varios episodios de una que se han intentado incorporar.
la medida sísmica a lo largo de la historia, o estrategias de resistencia o para mejorar la resistencia de la arquitectura y también de la ciudad, ¿no? Del conjunto urbano a lo largo de la historia, pero realmente, sobre todo fue a partir del terremoto, ¿no? En el caso del terremoto de Andalucía, ¿no? De 1884, ¿no? Sí, En la Lama de sí, Granada, ¿recordáis, no? Ese que afectó a la provincia de Granada y también a algunas correcto. partes de Málaga, que fue de en torno a 6,2, aproximadamente 6,5, depende. Y el epicentro no estuvo en la ciudad de Granada, ¿no? Estuvo en Alhama, en Arenas del Rey. Este tipo de episodios pues generaron preocupación en Hmm. su momento, ¿no? Claro, desde entonces no ha vuelto a haber un episodio tan potente, tan fuerte en esta geografía de ese tipo, ¿no? Ha habido otro tipo de fenómenos también conocidos en el siglo XX, pero no Hmm. de tal magnitud, ¿no? Sí es cierto que cuando realmente se empieza a abordar, ya no en 1962, sino a partir Sí, del 74, ¿vale? Es cuando realmente se incorporan unas directrices reales, el cálculo de estructura de la edificación, de la arquitectura, donde se incorporan realmente medidas, sistemas de cálculo, y eso se tiene que tener en cuenta con una zonificación, depende de la zona y los riesgos que se puedan encontrar en distintas zonas de la ajá, geografía española. Digamos que esa es como la base, el año a partir del cual las edificaciones empiezan a tener realmente un diseño específicamente antisismo, sí, ¿no? Sismo resistente. Luego en el 94 también se perfeccionó, se publicó en el 95 y a partir de esa época también se incorporaron modificaciones y luego también en el 2002, es decir, pero diríamos que el 1974 fue la fecha más importante en ese vale. sentido. Y todo lo que estamos haciendo al final es preocuparnos porque sobre todo las últimas modificaciones, preocuparnos porque la estructura resista, más allá de que se pueda producir problemas de desprendimiento de fachada, elementos, lo que ahora se tiene en cuenta sobre todo es la capacidad de la ductilidad de las edificaciones y la capacidad de que la estructura resista y por encima de todo, ¿no? Y se mantenga siempre Sí, claro, porque por íntegra, ejemplo ¿no? hemos visto como estos terremotos que son relativamente pequeños, o sea, son moderados, de 4,5 el más grande. Hemos visto imágenes de casas y edificios, como ha habido grietas importantes. Pero eso no tiene por qué afectar a lo que es la estructura del edificio, ¿no? Pueden ser de una manera más superficial, digamos, o no zonas claves de lo que es la edificación. Sí, de hecho es lo que te comentaba. Las estructuras están calculadas ahora mismo, sobre todo, fundamentalmente, para aguantar grandes sismos, ¿no? De una magnitud, diríamos, parecida a la que estamos hablando, pero sobre todo la Hmm. integridad de la estructura. Hay una página web del Instituto Geográfico Nacional que es bastante ilustrativa, el Sí, IGN, donde habla de la tabla de vulnerabilidad. No sí, sé si estaba la has mirando. revisado, donde se ve distintos tipos de estructuras. Digo, sobre todo es más ilustrativa, más que Sí, técnica en sí misma, ¿no? Y habla de clase de vulnerabilidad en función de los hmm, sistemas constructivos. Y yo creo que es interesante porque ahí la gente puede ver la edificación en la que está, de alguna manera, si tiene un sistema constructivo que obedece a esta lógica de diseño sismo resistente o no. Eso, en realidad, lo que estamos hablando es de que la estructura desde el año 74 tienen una medida bastante importante en este sentido, pero eso no quiere decir que haya edificaciones antiguas que no puedan actuar de una forma parecida. Por ejemplo, las estructuras de fábrica armada confinada pues pueden aguantar parecido a una estructura con un nivel medio de diseño ajá. sismoresistente, ¿no? Yo creo que depende de cada caso concreto, cómo se haya construido cada edificio. No se puede generalizar. Hay que ver la época, hay que ver el sistema constructivo y también la particularidad de cómo Ya. se ha ejecutado y también cómo se conserva esa obra. Entonces,
no se puede generalizar, sino que hay que estudiar cada caso en Sí, particular, sí, ¿no? y está claro evidentemente, ¿no? Que no se puede generalizar, pero vamos a intentar, dentro de lo que podamos, dar una pequeña, digamos, visión global, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo y sobre las estructuras, digamos, más comunes. Porque creo que es también importante lo que estás diciendo, ¿no? Que cada uno debería de hacer un pequeño estudio, por así decirlo, ¿no? De lo que es su edificación para estar seguro. Creo que es lo que te refieres, ¿no? El, es- Claro, que al final te suelen encontrar muchas veces son estructuras, a lo mejor las estructuras recientes, ¿no? Construidas a partir del 74, pues tienen mucha garantía de resistir realmente a episodios fuertes de sismo. Por lo menos la sí, estructura íntegramente. Lo que no quiere decir que no se puedan fisurar los cerramientos, romper las ventanas en función de la intensidad del sismo, ¿no? O incluso, pues, hablamos de incluso fragmentos de la cubierta que se puedan llegar sí, a dañar en lugares que están más desprotegidos, que no están ya. bien arriostrados, ¿no? Pero luego es verdad que yo me he encontrado muchas veces en edificios, por ejemplo, del siglo XX, de los años 60, 50, incluso, sobre todo 50, que tienen una estructura con járcenas descolgadas, o sea, que tiene una estructura que a priori no está mal, ¿no? Pero sin embargo les falta Sí, arriostramiento, ¿no? No tienen un arriostramiento lateral. Eso significa que lo puedes ver fácilmente para que la gente lo entienda, ¿no? Puedes tener vigas descolgadas en una dirección, pero entre esas vigas no hay un arriostramiento con otra viga perpendicular que ya. le esté arriostrando, ¿no? Y he hablado de forjados que son losas, que son rígidas, ni son más bien forjados unidireccionales de viguetas, pero que no tienen vigas que estén uniendo esos pórticos. Pues ese tipo de edificaciones sí se podría mejorar fácilmente, ¿no? No necesitan, si no hablamos de tocar la Ajá. cimentación, sí se pueden modificar, sí se pueden mejorar con una intervención parcial de arriostramiento de esos pórticos y se puede mejorar muy notablemente la estructura O sea, es que con una resistencia al cosa que a lo sismo. mejor nos creemos que es muy complicado, ¿no? Y hemos puesto tampoco le metemos mano o decimos, venga, vamos a investigar un poco sobre nuestro edificio y ves que podemos darle más resistencia, ¿no? Por así decirlo. Una cosa que nos creemos que es Sí, que es muy complicada y quizás no sea tanto. depende del caso. Hay casos en los que es muy fácil. Es tan fácil como mejorar el arrostramiento. Hay otros casos que no es tan fácil porque afecta desde la cimentación o afecta al estado de conservación, incluso al propio diseño de la estructura, que no es tan inmediato. Pero hay otros casos que yo me estoy encontrando donde me están pidiendo asesoramiento, también como, digamos, un Sí, asesoramiento técnico, donde me preguntan que si se puede mejorar para el comportamiento al sismo un edificio existente de los años 50 o incluso 60. Y me estoy encontrando con casos que son ajá, fáciles de resolver. Son fáciles porque simplemente es mejorar el rostramiento, ¿no? En otros lugares se está viendo cómo ha habido crecimiento de fachada o los típicos balcones, ¿no? Que se han incorporado sí, dentro de la edificación, que genera también un incremento de peso hacia las terrazas. También se ha modificado a veces, incluso se han crecido fragmentos de la cubierta. O sea, cuando se ha trabajado, se ha modificado una estructura de un edificio que no estaba pensada para funcionar de una forma determinada, pues entonces esos casos hay que estudiarlos o sea, claro. detenidamente porque en el caso de sismo, pues esos lugares probablemente se empiecen a desprender, sobre todo porque muchas veces están vinculados a la fachada y que son las partes más vulnerables, que están, a veces incluso están menos, claro, están menos arriostradas, menos Sí, fijas o menos atadas que el resto de la estructura que suele estar dentro, como pasa, por ejemplo, con los núcleos de ascensores o con los pórticos interiores que tienen un arriostramiento en varias direcciones o están vinculados a más pilares. Esos elementos que se han producido por crecimiento irregular, incorporando habitaciones al exterior, que eran terrazas, pues son lugares vulnerables, que normalmente son lugares que deberían ser
En un sismo, pues tendría Pues más vale, problemas, ¿no? perfectamente explicado. Estos pequeños temblores que estamos teniendo desde hace ya un tiempo y que algunos sismólogos hablan de que se puede alargar incluso meses, que van de 1,5 a 4,5 el más potente y con una media de 2,5 de magnitud, a la larga puede crear problemas en las estructuras. Si se produce de forma continua, Sí. Sí. hombre, depende de la estructura. Volvemos a lo mismo. Las estructuras construidas con un nivel medio de diseño sismorresistente no tienen por qué verse afectadas de una forma importante. Están preparadas para eso. Pero hay otras estructuras que puede que no estén pensadas para resistir durante un tiempo continuo, porque ten en cuenta que los movimientos sísmicos no se suelen producir de una intensidad continua durante un tiempo Sí. prolongado. Es decir, el tema es que el sismo siempre está, los movimientos sísmicos siempre están. Lo que pasa es que a veces los percibimos y a veces no los Sí, sí. percibimos. Y los materiales, evidentemente, sufren, además tiene que ver también con el paso del tiempo, van dañándose, no solo por los movimientos sísmicos que haya, sino también por el paso del tiempo, lo se llama reología, ¿no? Mm. Pero no es significativo. Ten en cuenta que las estructuras están pensadas para resistir esos episodios que son como excepcionales. No digamos los micromovimientos sísmicos, ¿no? Esos micromovimientos sísmicos que forman parte de nuestra vida, están ahí y llaman todo el tiempo. Claro. Realmente, antes de que, antes de que tuviéramos estas experiencias más sobresalientes, que lo percibimos, eh, pues en los meses precedentes, lleva viendo, los sismólogos están registrando movimientos de largo recorrido, desde siempre, vamos, Sí, que forman parte de nuestra vida sí, y forman parte también de la arquitectura, David. claro. Pero yo me refiero a temores que sí sentimos. Por ejemplo, ahora llevamos eso, 2 o 3 semanas que todos los días tenemos uno o dos de 3 o por encima. Ahora, por suerte, han bajado de 4, pero hace poco era raro el día que no hubiera un salto de 4. Me refiero a ese tipo de temblores que sí sentimos que son más potentes. Tampoco tendría por qué. En la estructura, por ejemplo, en el edificio en el que yo vivo, por ejemplo, no está, no sería importante. En todo caso, lo que puede suceder es que haya problemas de fisuración, que se agrietaran determinados elementos, tuberías, que se produjeran fugas. Es decir, tiene más que ver, y además eso puede provocar humedad, la humedad puede afectar al suelo, el suelo puede afectar a la cimentación. Es decir, Sí, que el problema no es ya si la estructura aguanta o no aguanta, que están pensadas para aguantar episodios intensos de sismos, ¿no? sí. Fuertes, sino el problema es la degradación que se puede producir en el edificio, en los cerramientos, en las instalaciones. Entonces, eso sí puede provocar problemas más graves incluso a la larga por ese tema, ¿no? Es decir, por los daños Sí, colaterales que podía haber, no por la estructura en sí misma, pero no quiere decir que se caiga, el edificio se vaya ya, a caer ya. por eso. El edificio puede mantenerse perfectamente, ser estable y sin embargo está muy degradado, O sea, ¿no? te comento esto porque, bueno, se habla y, por ejemplo, que la semana pasada que estuve hablando con Belén, ella fue muy clara y casi digamos, todos los psicólogos coinciden en que tarde o temprano habrá un temblor, digamos, medianamente importante en Granada, de una magnitud de 6,5. Entonces, claro, si ahora estamos Sí, teniendo todos estos enjambres sísmicos que pueden de una manera dañar un poco la estructura, por así decirlo, o algunos elementos, si luego llegara dentro de X años ese temido terremoto de 6,5, sí podría haber problemas. depende de la estructura, lo que te comentaba, porque si hablamos del terremoto del siglo XIX, ¿vale? El de Andalucía de 1884, diríamos como que es probable que algún día suceda un terremoto de magnitudes Sí, similares. Es decir, pero no se piensa que sean superiores por las características propias de las placas sí. tectónicas que hay aquí. Eso también un poco que lo que se sabe. No es probable que supere a ese nivel. Pero en el caso de que llegáramos a un terremoto, puede que lo vivamos en esta vida, nosotros, o que cuando Correctamente. suceda, pues la mayoría de las investigaciones que conocemos
no están no Sí, estén en pie ya, ¿no? Haya sido renovadas. Es decir, puede pasar dentro de 50, 100 años, que no sabemos cuándo puede pasar. En el caso de que pasara pronto, sí. ¿no? Como sucedió en el siglo XIX, tendríamos lo mismo, ver qué estructura, en qué estado se conserva y cómo ha sido diseñada. Y es posible que gran parte de las estructuras se Hmm. conservaran. Es posible que se conservaran, porque muchas han sido construidas a partir de eso, del año Entonces, 74. perdón. Y es decir, no, o sea, a priori las estructuras más vulnerables son las que se han construido antes Ajá. de ese año. Incluso esas estructuras, hay algunas que han sido ejecutadas con cierta lógica sismorresistente, aunque no obedecían a normativas concretas, y que en función de cómo fuera el terremoto, en qué dirección fuera, podían resistir o no. Te pongo un ejemplo. Una estructura que ha sido, que está sobredimensionada a nivel estructural en una dirección, si el terremoto es dominante en una dirección concreta en la que ha sido diseñada, a lo mejor ese edificio no lo nota tanto, pero sin embargo, si se mueve más en una dirección perpendicular a los pórticos que no están arriostrados, pues entonces se va a notar Ajá. mucho más. Es decir, también depende un poco de la suerte, de dónde está el epicentro. Es decir, incluso un terremoto como el que hubo en Alhama de Granada, ese terremoto fue 6,5 en ese epicentro, pero en la ciudad de Granada no llegó a ser tan intenso como en Entiendo. ese lugar. Con lo cual estamos hablando de que la probabilidad de que se produzca un sismo de esa magnitud, concretamente en un sitio muy poblado como la ciudad de Granada o la ciudad de Málaga, por ejemplo, en el caso de Granada más probable, pues se reduce mucho las probabilidades, porque estamos hablando de que coincida diríamos, el epicentro en una Ya. ciudad muy poblada. No siempre tendríamos episodios menores a 6,5, como lo Ajá. que estamos teniendo ahora. Sí, sí, perfectamente. ¿Me explico? Entonces, podríamos decir que la salud en general de lo que es la edificación en Granada es bastante aceptable y podríamos decir que podríamos dar un mensaje de cierta tranquilidad a nivel general, siempre sin poder realizar nada, pero un mensaje de cierta tranquilidad, porque es verdad que ahora mismo hay mucho miedo. Hemos visto cómo la gente sale a las calles, hemos visto incluso cómo han cogido los coches y se han desplazado hacia segundas residencias. Podríamos decir que podemos estar relativamente tranquilos. El problema está que si te desplaza a una segunda residencia que no está diseñada con criterios o medidas de diseño sismoresistente, pues te Ya. está yendo a un sitio peor. Es decir, muchos bloques de viviendas de Granada construidos a partir de esa época, del 74, son mucho más seguros que otras edificaciones construidas, aunque sean de menor altura, pero construidas con Sí, fábrica, por ejemplo, sí, ¿no? Con fábrica de ladrillo. Es decir, no se puede generalizar. Sería interesante hacer un mapa. En el sí. catastro se puede ver, ¿no? Un mapa catastral con la edad de la edificación, ¿no? Y entonces se vería el porcentaje de viviendas que teóricamente están diseñadas para resistir a un sismo de gran magnitud, ¿no? Y ese mapa nos indicaría qué porcentaje de viviendas están más preparadas para este tipo de episodios Muy en bien. Y general, ¿no? a nivel individual sería muy fácil comprobar que tu edificio está a nivel. O sea, llamas a un arquitecto o miras en el catastro, como comentas, y podemos ver lo que es nuestro edificio en sí, ¿no? Sí, el caso es lo que te comentaba, una comunidad de propietarios, concretamente, me estaba pidiendo asesoramiento de cómo mejorar el comportamiento de su edificio ante episodios sísmicos, porque su edificio, concretamente, construido en esa época, no estaba pensado con medidas antisismo, ¿no? Y además ha sido alterado y modificado por los propios vecinos, con lo cual, bueno, eso se hacen informes del estado de edificación, se simula cómo se comporta ese Ajá. edificio ante la estructura y se evalúan el coste de reforzar ese edificio para que se comporte de mejor manera ante un sismo. Eso no tiene una complicación más allá Sí. de un problema Y técnico.
¿Qué son, por ejemplo, una zona que no es sísmica y una zona que sí es sísmica? ¿Qué diferencias son las principales en lo que es en la estructura? ¿Cómo se prepara un edificio para que pueda soportar terremotos? Una manera de explicar. Bueno, zonas sísmicas, en realidad zonas sísmicas son, o sea, todas tienen un grado mayor o Sí. menor de sismo. Es decir, se clasifican por digamos, una escala, ¿no? Eh, Granada, diríamos, tiene una probabilidad de sismo de mayor magnitud y más continuo en el tiempo y más número de episodios. Es fundamental tener en cuenta eso porque está vinculado también a medida de probabilidad y en Granada tenemos una vinculación muy claramente o sea, necesitamos por normativa, por ley, incorporar eso Sí. al diseño de la estructura. Pero es cierto que no hay un plan concreto estudiado de mejora de las edificaciones que no se han construido bajo esos criterios. No está. Sí está, hay que hacer informes, ¿no? Informes, el IE, ¿no? O sea, donde se informa el estado de la edificación, a nivel térmico, a nivel también de conservación, de cómo se conserva la estructura, pero no hay un plan de intervención sobre toda esa cantidad de edificios que no están preparados, ¿no? Son más vulnerables frente a un Y sismo. Eso no debería, existe en debería Granada. existir, ¿no? Según tu criterio. Eso depende de también, como te decía, depende de la política un poco y de la probabilidad de que haya esos episodios. Y si, claro, si pasan 50 años, pasan 100 años, ten en cuenta que los edificios se construyen con una edad, o sea, para que duren eso, unos 100 años. Claro, si pasan esos años y los edificios acaban siendo renovados por otros nuevos que sí están diseñados, parece que no sé, no hay interés. Quizás sí más en Sí. edificios históricos, ¿no? Como por ejemplo, la Catedral de Granada. O sea, edificios históricos, monumentos, es decir, sobre eso sí hay más atención porque están pensados para durar Claro. 1000 años, ¿no? Es decir, están pensados para durar mucho tiempo, entonces sí tiene que haber una revisión continua. Y el otro, con respecto a la vivienda, depende más bien de las comunidades de vecinos, depende de Sí, que una los propios cosa más ciudadanos, ¿no? personal. Más Que personal. quieran. Más de una manera personal. Sí, Así. sí, a día de hoy es Sí, sí. una decisión personal, que quiero estar más Claro. seguro en mi casa o en mi edificio y quiero comprobar si estamos preparados y si se puede mejorar de una forma que Sí. sea económicamente Hmm. no muy gravosa. Pues eso está en manos de ¿Y cada tú persona. Yo creo que es qué así. puedes decir? Pues poner unos parámetros, ¿no? ¿Desde qué año tú aconsejarías que la gente que vive en ese edificio haga digamos, coja información o haga un pequeño estudio de su estructura? ¿Desde qué año aconsejas que la gente lo mire? Bueno, realmente no aconsejo realmente nada porque es difícil, porque hay, lo que te decía, hay edificios construidos antes del 64 que están mejor preparados de lo Sí, que uno puede pensar. Entonces, en realidad, todo edificio que se haya construido antes del 74, pues sería interesante saber el estado en que se encuentra y si estaría preparado ante ese sismo. Pero eso también depende también de la alarma social. Es decir, ahora estamos preocupándonos por este tema por lo que ha sucedido hace poco, pero llevamos un montón de que años, hemos pasado, un vamos, montón de años. que ni siquiera le hemos dado ningún tipo de atención. Es así. Claro, entonces dentro de unos meses a lo mejor se olvida, ¿no? Y la gente vuelve, entonces no va a ser algo que a la gente le preocupe. Pero bueno, si alguien estuviera preocupado por este tema de forma permanente, pues antes del año 74, ¿no? Del 62 también, ¿no? Pero sobre todo del 74, pues es donde menos garantía habría de que la estructura ha sido calculada, diseñada y calculada a través de un diseño sismoresistente Vale. con la propia normativa, Digamos que ¿no? de 74 hacia abajo es donde más posible. En el 62 ya hubo una medida, unas directrices, pero en el 74 fue cuando ya Sí, sería la base, a partir de la siguiente normativa,
en el 94, el 95, el 2002, todas se han basado tomando algunos aspectos de esa primera y luego la han ido modificando y cambiando también un poco el sentido, ¿no? Como decía al principio. Pero sí, a partir del 74 eh, donde realmente hay una más garantía, ¿no? Ajá, Se puede sí, evaluar, ¿no? Realmente. Pero también depende cómo se haya ejecutado la obra, ¿no? No solo lo que se ha diseñado, sino que se haya ejecutado tal cual y luego no se haya alterado, porque también lo que te decía, hay edificios que se han podido hacer en el 64, pero han sufrido modificaciones a posteriori que han hecho los propios grados el comportamiento estructural del edificio. claro, correcto. Entonces tendrías que hacer un informe que a veces nosotros lo hemos hecho a veces, por ejemplo, cuando interviene un edificio con interés patrimonial o en el centro histórico, o incluso un edificio reciente que tiene que cambiar de uso, Sí, por ejemplo, en un hotel, pues coger una estructura y incluso lo hemos hecho con containers, ¿no? Con contenedores de barco también, ¿no? Que un edificio que está hecho con containers y hemos tenido que hacer una simulación estructural y hacer un diseño de refuerzo de la estructura de esos containers para alojar, para que las actividades culturales que se estaban llevando a cabo fueran más seguras, porque se habían hecho con containers de barco reciclados, en este caso un edificio de la Universidad de Málaga. Y entonces se analiza, se estudia y se hace una simulación estructural a partir del estado actual y de cómo se ha modificado, en el caso de que se haya modificado, y se evalúa si se comporta de forma adecuada o no, y si no, qué medidas habría que diseñar para poder mejorarlo. Y en el caso de este edificio de Málaga, mm, tuvimos que reforzar la estructura en 4 puntos y ubicar unas medidas muy concretas que permitían que ya funcionara de forma adecuada, ya no a nivel de sismo con respecto al sismo, sino sí, a nivel claro, estructural porque en a lo general. mejor muchas veces eso, ¿no? Unos puntos se refuerzan y lo que está haciendo es dar estabilidad en general, no hace falta un seísmo, puede pasar cualquier otro tipo de desastre, ¿no? Un incendio a lo mejor incluso. Claro, porque tienes que modelar el edificio tal cual está, es decir, no como se Claro, diseñó, sino cómo se ha modificado, porque si se modifica, claro, cambia. Cambia la distribución de pesos, cambia los cerramientos, cambia las cubiertas, cambia todo, porque muchas veces los edificios sí, crecen, ¿no? O sea, los vecinos modifican los edificios, algunos incluso alteran los sí, pilares. O sea, que eso ya es peligroso, ¿no? Porque, entonces, si tú modelas eso, se puede hacer un modelo estructural del estado actual de edificio ya claro, alterado, ya modificado. Entonces se ve cómo se comporta ahora y también se ve cómo se comportaría frente a un ya. sismo, que es distinto a cómo se diseñó De manera en su original, claro, momento. estás cambiando, está añadiendo peso, está añadiendo a la estructura un peso que no está, digamos, equilibrado, ¿no? Con el resto, por así decirlo. No solo peso, no solo peso, sino por ejemplo, en pisos altos, a veces incluso en áticos, puedes estar incorporando fragmentos de cubierta o fragmentos de edificación que no obedecen a ningún tipo de lógica sismorresistente, ni cálculo, ni han sido a veces ni siquiera calculados, y en un evento de este tipo, pues se Ya, vendrían abajo muchos de ellos, o no están arriostrados de forma adecuada, no están bien anclados, no están arriostrados. Entonces, te encuentras no solo con que la estructura puede estar dañada del edificio sí, sí, original, sino que las nuevas intervenciones pueden ser muy vulnerables frente a ya, un sismo. claro. O sea, muchas veces por eso también cuando queremos hacer algo en casa y es aconsejable pues hablar con expertos y pedir permiso y pedir toda la historia para comprobar que se está haciendo de manera correcta. No es simplemente un trámite, es para darnos seguridad al fin y al cabo lo que es en nuestra casa, ¿no? Y muchas veces eso decimos que es un trámite y lo hacemos, modificamos y ya está. Y es un grandísimo error para el futuro, quizás. Claro, solo se sabe cuando ya sucede un evento traumático, es cuando pues, se da uno cuenta, es consciente de lo importante que es hacer las cosas Así es. adecuadamente, ¿no? Eso Sí, en sí, así general es en la verdad. vida, ¿no? Bueno, estamos hablando lo que es de Granada, porque es donde está pasando todo ahora y donde hay un poco más el foco de atención. Pero como has comentado, históricamente Málaga, Almería,
Murcia también ha tenido, y otras partes diferentes de España, también han tenido en su historia terremotos, digamos, importantes. A nivel estructural y a nivel de. Igual que en Granada tenemos esta normativa, ¿se aplica a todas estas zonas o cada zona tiene una normativa diferente, como has comentado, dependiendo de riesgo y demás? No, lo que tiene es unos índices distintos. Es decir, la normativa es a nivel Sí, nacional y en función de la zona se incorporan unos índices distintos en el propio cálculo estructural pues se va, no solo a nivel de diseño, sino la propia armadura, las propias cuantías. O sea, todo tiene que ver con los movimientos de torsión laterales, horizontales que se producen en el propio edificio. O sea, la normativa es sí, general, la normativa es general para vale, toda vale. España, pero en cada caso, en cada zona, pues es más restrictiva en unos sitios que en otros. Y también quería recordarte una cosa, y es, en muchos episodios de sismo, uno de los problemas que tiene más riesgo es el pánico que se genera. De hecho, hay mucha gente que cuando hay un sismo, no se recomienda desplazarse dentro del edificio porque hay Sí, que esperar, ¿no? Hay que esperar. Es más seguro quedarse sí, dentro de la casa que bajar. Cuando hay el momento en que está produciéndose. Y luego cuando uno baja a la calle tiene que alejarse de los edificios porque se pueden producir desprendimientos. Entonces el sitio más seguro es o pegado al ajá, edificio, que ahí se produce menos desprendimientos por la propia caída de los materiales de cerramiento o incluso macetas o fragmentos de cubierta. Ese, ese sitio es o pegado al edificio o lejos de él para que no se produzca. Pero hay muchos, diríamos, como muchos episodios de, digamos, de heridos y de muertos cuando la gente se queda a una distancia suficiente del edificio donde se pueden producir desprendimientos y entonces mueren más fuera que los que sí, están de dentro de las hecho, casas, ¿no? O Belén nos sea, comentaba, que decía es totalmente cierto, de que en Lorca los fallecidos fueron todos o casi todos debido a que estaban a que estaban fuera y le cayeron casquetes o le cayeron cosas de lo que es de edificios. No, ninguno fue en lo que es en el interior del edificio. claro, y luego hay infraestructuras urbanas, de todo, postes, incluso árboles, es decir, hay una serie de elementos en el exterior que son más inestables que las propias estructuras de muchos de los Claro, sí, edificios, ¿no? Depende del claro. Por edificio, eso claro. yo por eso tenía tantas ganas y creo que era necesario hablar con un experto como tú. Pero es que es verdad que no tenemos confianza en lo que es en nuestro edificio. En el momento que hay un terremoto tendemos a irnos a la calle precisamente porque nos da miedo, es lógico, ¿no? Y nos falta confianza quizás en nuestra estructura de donde estamos viviendo. Entonces, claro, por eso creo que era necesario y era bueno ahora hablar contigo. Porque, por ejemplo, si ahora hubiera un terremoto vamos a otra vez de 4,5 o incluso un poco mayor, la gente volvería a salir a las calles como vimos y quizá lo que están haciendo es totalmente todo lo contrario, que es desprotegerse en lugar de estar protegidos. Sobre todo la manera en la que se hizo. Claro, se está poniendo en riesgo y es cierto que sí es interesante saber dónde estamos. Es decir, lo que tú comentabas, el edificio en el que yo vivo, ¿no? O la casa, donde estoy, está en condiciones, está preparada para esto, y si está preparada, pues me puedo Exacto. quedar tranquilo, ¿no? Es decir, yo en el caso donde yo vivo ahora mismo, que es un edificio construido pues hace menos de 10 años, eh, aunque es una cuarta planta, que tampoco es muy alto, pero mi pareja estaba asustada y yo Claro. la tranquilizaba porque decía, este edificio está calculado para resistir a movimientos sísmicos bastante mayores que este, pero Sí, sí. bastante mayores. Y eso es cierto que el conocimiento de cómo está hecha la estructura de tu edificio, pues te tranquiliza, ¿no? Por ejemplo, eso a mí me tranquiliza porque el desconocimiento es lo que hace muchas veces que entres Así. en pánico, ¿no? Así es, El no saber. totalmente. Y creo que, no sé, estamos en un mundo, no sé si es por internet o por lo que será,
pero cada vez hay menos conocimiento, digamos, real, y sin embargo adquirimos un conocimiento que no está, digamos, ¿cómo decirlo? Fundamentado por gente que sabe, por especialistas, ¿no? No sé, nos guiamos por rumores, nos guiamos por lo rápido que es Internet, que nos llega en el Facebook. Cualquier rumor se hace viral en un momento, y si es con cosas de miedo, más todavía. Entonces debemos de tener eso, como comentas, ¿no? Conocimiento para cuando estas cosas ocurran, saber qué es la mejor manera de actuar. Así Pues que, sí, hay otro detalle interesante del edificio. Los edificios que tienen sí. ascensor incluido ya en el proyecto desde el principio, muchas veces pues la propia estructura del ascensor está pensada también como el núcleo que es más resistente frente a un sismo, los muros que lo rodean, ¿no? O la estructura que la rodea. Y luego, sin embargo, hay otros edificios donde el ascensor se ha introducido a posteriori en edificios que no están pensados. Entonces, depende de cómo se introduzca el ascensor, ese ascensor puede ayudar a la estructura del edificio o puede aprovechar una oportunidad para reforzar el comportamiento. Entonces son lugares más seguros, ¿no? En función de cómo se ha Sí. intervenido Sí, con el tema porque del siempre ascensor. decimos, ¿no? En general, un terremoto nunca coge el ascensor. Y siempre decimos, No el eso me ascensor refiero. nunca, jamás, porque se puede cortar electricidad y puedes quedarte dentro atrapado. Pero si el ascensor está diseñado y construido dentro del edificio con una estructura de muros que lo rodean, ¿vale? Que lo sirve de como Sí. un gran pilar, ¿vale? Ese núcleo es muy Claro, le resistente va a frente dar. al sismo. Es decir, Le va a dar. ¿Te refieres a que la parte donde está el ascensor, las paredes, o sea, digamos, la puerta donde está el ascensor, toda esa zona? no la puerta, no la puerta. Si el ascensor está construido Sí, como un muro, con un muro sí, de hormigón, tranquilo. cuando existe un edificio reciente, ¿no? Construido con un diseño donde el ascensor forma parte Sí, de la estructura, lo que suele hacerse es que se construyen unos muros de hormigón alrededor del ascensor, de la sí. cabina del ascensor, haciendo como una U, ¿no? Una U cerrada, ¿no? Una U que va reostrándose en la parte superior. Ese elemento a nivel sísmico ayuda muchísimo y es uno de los elementos más seguros. Ayuda muchísimo a la estructura del Vale. edificio entero. Sin embargo, si el edificio tiene un ascensor que se ha instalado a posteriori, porque se ha abierto un agujero en el Mm, forjado, depende de cómo se haya elaborado ese ascensor, pues esa estructura metálica normalmente puede servir para ayudar a asegurar ese edificio, o por lo menos el núcleo del edificio, frente al sismo, con una cimentación adecuada y arriostrado de forma adecuada el resto de la estructura, puede servir de una mayor manera o ya, menor. Puede ser que lo haya debilitado en función de cómo ya. se haya ejecutado, pero normalmente el ascensor es más seguro si ha sido diseñado con el propio edificio. O sea, ya estaba la estructura del ascensor hecha Sí, con el sí. propio proyecto. Está claro, estamos hablando de que Porque de que la estructura propia del ascensor le da estabilidad, si está hecho correctamente y está hecho desde el proyecto, desde que empezó el proyecto, le da más estabilidad aún si cabe a lo que es el edificio. ¿No? Un edificio como. sí, suele usarse como un núcleo resistente que ayuda mucho a la rigidez Del mismo. del sistema del Ajá, edificio. Suele usarse como estrategia de ya. diseño también. ¿Y qué otros, digamos, los pilares sería evidentemente lo básico, lo más importante? Comentas el tema de lo que es si está integrado y demás el ascensor. ¿Qué otros puntos son claves en lo que es la edificación? ¿Cómo esté hecho el arrastramiento de los pórticos? Si están arrastrados en dos Lo direcciones, de el como arrestamiento
¿Te refieres a...? Eso se puede llevar a través de las propias vigas o también con una losa, un forjado que sirva también para arrastrar la estructura de los pilares. En los edificios actuales, unos edificios muy comunes, se utilizan pilares con losa y la losa sirve también para arrastrar y rigidizar. Pero hay otros edificios que utilizan vigas descolgadas, jácenas, que tienen jácenas en dos direcciones, que están arriostradas en dos direcciones, entonces eso es mucho más resistente que si están solo en una dirección, ¿no? Los forjados unidireccionales que tienen vigas y viguetes en una dirección, pues esos son mucho más vulnerables a los movimientos laterales que se producen en sentido perpendicular al pórtico, ¿no? Pues, bueno, no sé, yo creo que ha quedado todo un poco más claro. Si tú tienes algo que añadir, esto está totalmente libre de hacerlo. Yo por mi parte ahora mismo creo que ya no tengo más preguntas. Creo que hemos hablado de lo más básico y de lo que más necesitamos saber. Y eso, ¿no? Darte de nuevo las gracias. Porque seguramente la gente que vea la entrevista pues sabrá cómo actuar y se quedará algo más tranquila en su casa si su casa está totalmente preparada, ¿no? Para esto. Y eso, nada más, que agradecer tu tiempo. Pues nada, gracias a ti y nada, importante lo que te comentaba, para evitar el pánico, pues Totalmente, mejor siempre el en esta vida, ¿no? conocimiento. El conocimiento es lo que nos salvará. Así que, sí, eso sin más, que de nuevo muchas gracias y a ver si en un futuro hacemos algo hablando un poco más de arquitectura, de temas más, digamos, interesantes, no tan catastrofistas, que hay un montón de temas muy interesantes en la arquitectura, ¿verdad? Muchísimo. Sí, por supuesto. Venga, muy bien. Un Pues nada, cuando abrazo. quieras. Hola, Belén. Hola, buenas tardes. Me alegro muchísimo de que estés de nuevo aquí conmigo y con todos nosotros. Gracias por la invitación. A ti siempre. Venimos para que nos cuentes pues la última hora, ¿no? del enjambre sísmico que está en Granada, que sigue activo además. Parece ser que ha bajado un poquito, ¿no? Lo que es la potencia. Bueno, ha bajado bastante, diría yo. O sea, ha bajado tanto en intensidad como en magnitud. Ya los últimos terremotos que están ocurriendo estos días apenas supera alguno la magnitud 3, casi todos se quedan por debajo y también ha bajado la frecuencia. Yo diría que a partir del viernes por la noche empezó a decaer la serie. Que fue justo, vamos, fue el día antes de ir vosotros para allá, ¿no? Tuviste el fin de No, fue semana. justo cuando llegamos allá. O sea, llegamos allí y se apagó la serie, podemos decir. Bueno, Bueno, habéis tenido suerte, en coincidió verdad, con entonces, que ¿no? realmente ya estaba extinguiéndose y bueno, sentimos dos de magnitud 3, así que se siente muy flojito, pero realmente no hubo ninguno ya de magnitud 4, que son los que realmente se sienten más. Sí. Bueno, ayer mismo creo que hubo uno de 3,5, ¿puede ser? O 3. Ayer hubo uno de 3,5 que se sintió con intensidad entre 3 y 4. Y luego hubo algunos más sentidos con intensidad 3, en torno a intensidad, que tenían magnitudes pues de 2, bueno, de 2,5, de 2,5 a 3 más o menos. Pero vamos, se puede decir que la curva va decayendo, o sea que realmente va decayendo en número de terremotos y también en la magnitud de los mismos. Entonces ya podemos Lo que no decir. significa que no se pueda volver a reactivar, o sea, eso realmente no lo sabemos. Sí, o es que incluso igual que se ha reactivado ahora sin venir a cuento de nada, tampoco quiere decir eso, lo que estamos hablando siempre, ¿no? Que la sismología es un poco inestable en ese sentido. Pero que sí todo apunta a que parece ser que el enjambre, lo que es la potencia, digamos que ha bajado. Lo que es el enjambre que hemos vivido, lo que es actualmente. Ya podemos darlo Sí. por, No se puede digamos. sí, perdón. No se puede dar por extinguido del todo, pero es verdad que si tomamos la curva del número de terremotos con su magnitud, frente a los días, pues vamos viendo que, claro, se concentró mucha actividad entre los días 23 y 27, 28 creo que fue. O sea, los histogramas del número de sismos y su magnitud pues se dispararon y luego ya estamos, digamos que
ahora que todo el mundo entiende de lo de aplanamiento de curvas, ¿no? Desafortunadamente por el COVID, pues estamos realmente ya en la bajada de la curva en cuanto al número de sismos. Sí, mira, tengo aquí, si quieres, porque tú no puedes verlo lo que yo, pero si quieres, sí puedes entrar en tu ordenador, en la página del IGN, y vamos a ver un momentito aquí eh, la actividad sísmica, lo que es reciente, ¿no? Para que nos cuente un poquillo qué es lo que vemos, los puntos que vemos. Así que si no te importa entrar un momentillo y nos enseñas un poquillo, ya que estamos hablando contigo, te voy a poner yo aquí también que se vea bien. Espera un momento, que voy a meterme en la página del IGN. Aquí está. Yo estoy viendo ya aquí. De hecho, ha habido uno hace poquito. Aquí pone el último. Pues prácticamente aquí abajo en la costa, vamos. Sí, a ver, Sí. Aquí estoy estamos tratando. viendo. Voy a decir más o menos lo que estamos viendo para que aquí estamos viendo el mapa de lo que es la península y los terremotos que en los últimos 3 días han azotado, o sea, ha habido aquí en lo que es la península. Vemos que en Sevilla también ha habido, en toda la zona esta de aquí de abajo, de Málaga, cerca de Sevilla. Vemos que arriba en la zona del norte de España también. O sea que tenemos en Lisboa y los puntitos estos naranjas y amarillos, pues supongo que será debido a la intensidad, ¿no? Sí, perdona, es que estoy intentando, si me quieres compartir tu pantalla, estoy intentando, pero no me carga la página del geográfico. A ver, lo que viene por una parte la lista de los terremotos recientes que van produciéndose. Entonces, cada terremoto pues viene un listado con la fecha, la hora, efectivamente, gracias. La fecha, la hora, un poquito más a la izquierda tendrás, no, Sí, yo aquí lo que estoy viendo es el mapa. Yo lo que tengo enfocado aquí es el mapa, porque a mí la lista en el programa con el que hago la grabación no me sale. ya, bueno, pues si uno entra en la página del IGN, lo primero que ve a la izquierda es una lista con los datos de Sí, los terremotos, donde nos dan la hora origen, o sea, el día, la hora origen, la magnitud, la intensidad, las coordenadas epicentrales y el lugar, fundamentalmente. Y entonces en esa lista pues se puede ver que ya los últimos están siendo todos de 1 y pico, de 2 y pico, y alguno tiene intensidad. Cuando la población lo siente, viene el dato de la intensidad y si no, ese campo queda vacío. Y luego, esa misma lista tiene asociado el mapa que va a la derecha y en ese mapa aparecen los epicentros de esos terremotos. Es decir, el simbolito que aparece es el punto en las coordenadas del epicentro. y Y podemos, el código que hay de tamaño y de colores, pues está en función de la magnitud. O sea, magnitud ya mayor que 4, me parece recordar, es que no lo veo ahora mismo, pero ya salen en rojo y en un tamaño un poco mayor. O sea, es un código visual que pretende que rápidamente, con solo ver el símbolo, uno ya asocie la magnitud. sí, y podemos ver cómo en la zona de Granada hay un montón de puntitos como uno encima de otro. Y ahí Claro, demuestra el enjambre sísmico que hemos estado hablando, ¿no? Ahí está la imagen clara de lo que está pasando y lo que ha estado claro. pasando allí en Granada. Si se quiere ver Y un poco más, el propio poniendo el puntero se puede hacer un zoom y se puede hacer más grande la zona que uno quiere ver. Entonces puedes hacer más grande la zona justo de Santa Fe y de Tarfe para distinguir los puntos, porque si lo haces en pequeño se superponen todos. Uh-huh. sí, aquí está viendo el mapa en general, no puedo darle aquí el zoom que comentas, pero sí es bueno que se sepa. Y estamos viendo cómo España entera, exceptuando el centro, estamos viendo cómo tiene lo que estuvimos hablando, ¿no? El jueves pasado, ¿no? Estamos viendo cómo España entera, sobre todo en la zona de Andalucía, tiene un bastante actividad sísmica, ¿verdad? Aquí está el Claro, a ver, ejemplo. terremotos por debajo de magnitud 2 hay, no te puedo decir cuántos, pero muchísimos, todos los días hay unos cuantos en España. Y de magnitud 3, 4, pues también dependiendo de la zona. Creo que ha habido uno, me parece, en el Golfo de Cádiz, me ha parecido ver hace un rato. Luego hay una serie sísmica pequeña en la isla de La Palma, que comenzó también este fin de semana, que bueno, pues eso, son microterremotos, la mayor parte de los cuales no se sienten por la población, pero el IGN lo registra. Claro, el IGN puede registrar magnitudes muy, muy pequeñas, incluso magnitudes negativas.
Magnitud negativa, ¿eso Sí, eso cómo es posible? la magnitud es una escala en la que depende de la amplitud de la onda en el sismograma y la amplitud va en un logaritmo. Entonces, cuando la amplitud es muy pequeña, el logaritmo es negativo. Bueno, es un terremoto muy, muy pequeño que te lo da la fórmula de cálculo, que realmente no se suelen reportar porque no tienen ningún interés, ¿no? Es casi una sismicidad muy de fondo. Pero yo creo que el instituto reporta por encima de 1, me parece. Ajá. Y la zona, a ver, eso, estuvisteis en Granada el fin de semana y también estuvisteis viendo daños, ¿no? No solamente a nivel sísmico. Sí, Eh, ¿Qué nos cuentas claro. sobre eso? ¿Qué habéis visto? Bueno, hemos visto daños ligeros en general. En la escala macrosísmica europea que distingue 5 grados de daño desde el ligero hasta el 1 hasta el 5, que sería colapso total, los daños que hemos visto son más o menos de tipo 1. En alguna ocasión aislada podrían ser de tipo 2. Son daños ligeros. Eso quiere decir que, bueno, que las estructuras han resistido. Bien, es verdad que los terremotos han sido pues más bien pequeños, lo que podemos catalogar de pequeños, no han llegado a una magnitud 5, ¿no? Pero en muchos casos esos daños que hemos apreciado, que ya pueden ser grietas en las fachadas o en el interior, pues son daños acumulados, que a lo mejor en el primer terremoto de 4 y pico fue una fisura, pero que luego la sucesión de 5 terremotos seguidos pues ha llegado a producir la grieta. Los mayores daños los hemos visto en la iglesia de la Encarnación, en Santa Fe, donde ahí hay daños apreciables en un arco, que eso ya podría suponer daño estructural, esto te lo dirían mejor los arquitectos que yo, pero por lo que he oído. Y bueno, pues el peligro siempre es que pueda haber daño estructural, que entonces ya es cuando ya la edificación o el monumento o lo que sea queda tocado y donde ya, bueno, pues queda muy comprometido la estabilidad de la estructura, ¿no? Mientras sean fisuras o pequeñas grietas en los muros, tal, pues son daños no estructurales que pueden ser reparados. O sea, no quiere decir que la vivienda o el edificio quede inhabitable con ese tipo de daños. Sí, claro, estamos hablando de eso, ¿no? Que lo que hace es que a lo mejor en un futuro ya se pueda ver comprometido porque ¿no? Estamos viendo que es una zona sísmica activa y a lo mejor de nuevo se reactiva el enjambre este, viene uno nuevo en un futuro o lo que fuera y ya volvemos otra vez a 4,5, a 4 y si eso no se repara, pues ahí es donde podemos tener problemas, ¿no? Entonces ahí es donde Claro. tenemos que tener cuidado para de cara al futuro, ¿no? Que ya podemos decir que eso. Y la Alhambra, hemos escuchado, no sé si habéis estado por allí, pero sí hemos estado viendo que también ha sufrido algunos daños, ¿no? La Alhambra. No hemos llegado a Granada, vamos, no hemos entrado en Granada capital, pero sí hemos leído y hemos visto que sí, que había algunos daños en la Alhambra. Bueno, la Alhambra ha sufrido daños en muchos terremotos. La Alhambra, a lo largo de su historia, se ha visto afectada por muchos terremotos y, bueno, ha resistido los daños que también es verdad que ha sido reparada y demás, ¿no? Que es un monumento en continua reparación y mejora, pero no, ya te digo, ha habido terremotos fuertes que han causado daños mayores en Granada, en Alhambra. Sí, sí, a ver, sí, pues estamos viendo eso, ¿no? Como un terremoto, digamos, que no es muy potente, ¿no? Y está haciendo, sin embargo, ha podido hacer daños, lo que es bastante apreciables en algunos sitios. Ujú. Y te quería comentar, lo que hemos visto antes del IGN, de lo que es el mapa, la actividad sísmica que estamos viendo en los últimos, digamos, el último año, últimos meses, es que ahora se escuchan muchas cosas. Se está hablando de que está empezando a aumentar lo que es los terremotos en correlación a hace un par de años, que hay más actividad sísmica. Y esto, claro, no sé yo, a ver si... Bueno, a ver, no, es un poco especulativo. No sé si recordáis que hubo una serie en Albolote, en Jaén, una serie un poco que, pues un poco no similar a esta, porque ninguna serie es igual, pero también fue un enjambre sísmico que también generó muchos terremotos frecuentes, pequeños y alarmó a la población. Luego, si nos remontamos un poco más, tenemos Lorca. Si nos remontamos todavía más, recuerdo que en el 1999 hubo un terremoto con daños bastante serios, que no llegó a una magnitud 5, pero que tuvo daños importantes en Mula, en la provincia de Murcia.
En el 2002 hubo otro en Bullas, en el 2005 en Zarcilla de Ramos. O sea que realmente la sismicidad, o sea, lo que pasa que, bueno, no todos los años tienen el mismo nivel de actividad, pero sí hay picos en los que se va produciendo. No podemos decir que ahora haya aumentado la actividad sísmica de la península respecto a hace 2 años. Es verdad que hemos tenido concentrado una serie sísmica, Eso pero eso es lo que. Eso es donde iba, que no es que haya aumentado. Es que no sé por qué, cuando ocurren ciertas cosas, es que, o sea, lo vemos constantemente, ¿no? Con todo. Ocurre algo un poco extraordinario y ya empiezan a salir un montón de comentarios que además es que incluso llegan a salir en sitios, digamos, importantes. Y claro, son cosas que es bueno decir, aclarar y saber de verdad lo que está pasando y que son cosas normales, ¿no? Dentro de nuestra península y dentro de Andalucía, esto es lo más normal del mundo y debemos de saberlo. O sea, esto de los terremotos no es como, digamos, la temperatura que la estudias y ves que sube 1 grado cada cierto tiempo, el calentamiento global, etcétera. No, el terremoto es un suceso muy infrecuente y que evidentemente el año que hay una serie sísmica, pues claro, te aumenta la sismicidad respecto al año anterior. A lo mejor ahora pasan 3 años hasta que haya la siguiente. O sea, no tenemos un nivel uniforme, pero ¿Y eso no cómo, significa que esté aumentando la probabilidad de que haya terremotos. Y háblanos un poco de cómo, o sea, de cómo hacéis los estudios, cómo conseguís eh, captar el terremoto, cómo conseguís saber la profundidad, cómo sabéis el punto exacto, todo eso, cómo podéis llegar a sentirlo todo, de Bueno, una manera un poco así breve. eso se hace con los sistemas de monitoreo, con los sismógrafos particularmente. Hay 2 tipos de registros, sismógrafos, perdón, de instrumentación, los sismógrafos, que lo que nos dan es el movimiento del suelo en términos de velocidad, y los acelerógrafos dan el movimiento en términos de aceleración. O sea, son 2 parámetros cinemáticos, ¿no? Diferentes. Entonces, la localización se hace con los registros de los sismógrafos, que lo que te dan pues, es el movimiento de la partícula, de la partícula al paso de la onda. Y, y entonces la interpretación de registros de varias estaciones permite determinar la posición del epicentro y en algunos casos también la profundidad. La profundidad es el parámetro que más difícil resulta de los de localización precisar. En realidad lo que se busca es la posición del foco, es decir, del hipocentro. El hipocentro es el punto del interior de la Tierra donde comienza la ruptura. Y entonces, bueno, pues tiene 3 coordenadas, que son la latitud, la longitud y la profundidad, y esas coordenadas, y a eso se añade el tiempo origen en el momento en el que se produce la ruptura. Entonces, esos 4 parámetros se determinan dando los registros de una serie de estaciones distribuidas en torno al foco. Y luego el cálculo de la magnitud se hace también a partir de los registros, pues por la amplitud de las ondas que se registran en el sismograma. La amplitud es directamente proporcional a la energía. Claro, Claro, lo que pero se mide es en superficie, estamos haciendo observaciones en superficie y de ahí se infieren en realidad parámetros que son focales, porque cuando medimos la magnitud nos referimos al foco, cuando medimos las coordenadas también nos referimos al foco. Entonces, partiendo de estaciones en superficie, se hace una inferencia de datos en realidad del foco. Esto es muy normal en sismología, es lo que llamamos el problema inverso. No podemos bucear al centro, a donde ha ocurrido la ruptura inicial, a kilómetros de dentro, pero sí las observaciones en superficie nos permiten determinar esos parámetros. Los sismogramas son como radiografías parciales del interior de la Tierra. o sea, estáis viendo de cierta manera, gracias al temblor, estáis viendo el interior, ¿no? Podemos decir, gracias a Sí, la sí, potencia y claro. gracias, podéis hacer una idea de cómo es la fisura, de cómo es la falla, de cómo, de todo, ¿no? Incluso del suelo, de lo que es el material de suelo, O sea, ¿no? realmente una de las formas de investigar la estructura del interior de la Tierra es interpretando sismogramas, bien de terremotos o bien de explosiones que se provocan para generar las ondas. O sea, hay todo un método de sísmica de reflexión y de refracción que consiste en hacer explosiones en un punto, obviamente muy controladas, y poner estaciones en línea y registrar esas explosiones. Entonces, ¿qué pasa? Que los sismogramas que se van registrando en las distintas estaciones, como te digo, son como radiografías parciales del interior de la Tierra. Entonces, interpretando el conjunto de sismogramas, podemos conocer con bastante precisión la estructura del medio transmisor.
y así se investiga la corteza terrestre. Y así Claro, porque podemos no llegar podemos. a profundidades hasta de 30 kilómetros, que es donde tenemos ya la discontinuidad con el manto, en promedio, lo que llamamos el mojo. Entonces, las ondas que se generan en los perfiles pueden darnos información pues, de toda la estructura de la corteza. La verdad Entonces, que es, y de la misma manera, esas ondas nos dan información cuando se trata de un terremoto, pues de los parámetros focales del sismo. sí, la verdad que es totalmente apasionante. O sea, que eso, lo que hablamos, no se puede meter una cámara debajo, pero sin embargo, gracias a todo eso sí podemos ver lo que está ocurriendo y cómo funciona y todo. Y todo. Ahora también se está. Vamos a cambiar un poquillo de tema de terremotos. Y el tema de. Se está hablando. Que son miles de años, ¿no? Para que ocurra. Pero también va a ser súper curioso, ¿no? El tema de que la Tierra. Cómo se vuelve a juntar, cómo se separa. Todo eso. Como país, como Bueno, terrenos no de. es que se vuelva a Sí, juntar o se separe. Realmente los terremotos se explican en el marco de la tectónica de placas, como sabéis, que a su vez tiene una conexión, o sea, tiene como antecedente la teoría de la deriva continental. Entonces, hace millones de años todos los continentes estaban unidos en uno solo, que se llamaba Pangea, y con los años, con los millones de años, se han ido disgregando, como rompiendo, hasta formar la situación de océanos y continentes que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, precisamente las placas tectónicas son grandes placas litosféricas que pueden ser o bien continentales, o bien oceánicas, o bien mixtas. Entonces, podemos decir que actualmente la litosfera está dividida en grandes placas, la placa africana, la placa euroasiática, la placa del Pacífico, la americana, la Antártida, y esas son grandes placas. Pero luego además hay otras pequeñas subplacas, como la placa de Cocos, la del Caribe, la de Nazca, que son como, digamos, fragmentos que contribuyen a encajar como las piezas de un puzzle. Al final tenemos una serie de piezas de un puzzle que son las distintas placas y subplacas. Entonces, todo eso en eso consiste la teoría tectónica de placas. ¿Por qué ocurren los terremotos? Porque esas placas no son estáticas, están en movimiento y están generando fuerzas unas frente a otras. Esas fuerzas pueden ser o bien de compresión, si las placas están chocando entre sí, esos son los márgenes convergentes, o bien pueden estar separándose, entonces son divergentes, son fuerzas de extensión, o bien pueden ser así, tangenciales, y entonces son pues otro tipo de límites. En claro, realidad, los terremotos se asocian en última instancia a esos límites de placa donde se están concentrando las fuerzas. Pero ojo, lo que rompe cuando ocurre un terremoto, lo que rompe no es toda una placa. O sea, ese choque de placas genera fallas en el interior ya del continente, genera fallas o del océano, que en definitiva son las que concentran las fuerzas que generan la ruptura cuando se supera el límite de resistencia del material. porque nuestro mundo sigue cambiando. Esto no está. Lo que estamos viendo ahora, todo esto sigue cambiando, sigue modificándose, sigue moviendo todo. Y aunque es un proceso muy lento, de pocos centímetros, como mucho al año, pero sigue habiendo todavía ese cambio. Y Claro, nosotros decimos que la Tierra es un planeta vivo, o sea, la Tierra se está moviendo a razón de centímetros año las placas, como tú dices, en lo mejor de los casos, pero que obviamente a escala de siglo ya adquiere una importancia. Y tenemos terremotos y tenemos volcanes. Tenemos volcanes que también, o sea, con las zonas de subducción, cuando choca una placa oceánica con una continental, la oceánica sumerge debajo de la continental. Y es lo que llamamos una zona de subducción. Entonces, esa placa, que es litosfera hundida, presiona el manto y el manto asciende hacia arriba y sale en forma de magma y se generan los volcanes. Entonces, los volcanes son también otro fenómeno asociado al mismo proceso de choque de placas, vamos, de choqueo de extensión de fuerzas entre placas. sí, claro, totalmente. La verdad, todo esto tenemos que preparar un día, si te parece, y hablar de los grandes, o sea, de Yellowstone, tenemos que hablar de grandes volcanes también, si te parece, un día y estamos un rato que yo creo que sería bueno hablar sobre estos temas. Bueno, yo de Eh, volcanes no sé tanto, de volcanes realmente la vulcanología y la sismología son como dos ramas
que bien están interconectadas, porque entre otras cosas los volcanes también se vigilan por medio de sismógrafos, ¿no? Y llevan asociados también terremotos que son volcánicos, no tectónicos. Hay una conexión, pero ya a nivel de especialización, Sí, sí, pero quizá hay vulcanólogos, desde luego, que te pueden informar no, mucho mejor. yo me refiero de lo que es, por ejemplo, en lo que es, como he dicho antes, ¿no? En Yellowstone, la actividad sísmica que hay allí, ¿no? En toda aquella zona que es brutal y que aquello puede dar unos terremotos más grandes que se ha dado lo que es lo que es en la historia del planeta. Se dice siempre que Yellowstone es una zona que aquello es una sísmica totalmente Bueno, brutal. los terremotos mayores se pueden dar en cualquier zona del cinturón de fuego del Pacífico, sobre todo. En la zona de subducción, y los terremotos mayores se han dado tradicionalmente en el cinturón de fuego. El mayor con registro, quiere decir ya en época instrumental, el mayor con registro instrumental fue el terremoto de Chile de 1960, que fue una magnitud 9.5. Y luego hemos tenido el de Sumatra del 2004, el de Japón de 2011, algún otro que ha habido en la península de Kamchatka. En fin, ha habido varios, pero casi todos ellos en lo que te digo, localizados en el cinturón de fuego. Y eso depende básicamente del tamaño de las fallas, ¿no? O sea, cuanto más grande sea la falla, eso es lo que determina que un Claro, terremoto pueda ser más potente o menos. la magnitud del terremoto está asociada a la longitud de la falla y a la longitud de la ruptura y a la superficie también de ruptura. Entonces, pues para que haya grandes terremotos tienen que haber rupturas de 1000 kilómetros al menos, ¿no? Y claro, eso solamente se produce o en fallas muy largas, por ejemplo la falla de San Andrés, o en zonas de subducción que puede romper un gran bloque de corteza. Ya, la verdad que es un tema muy, 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 muy interesante. Bueno, yo creo que nos ha dado la última hora de Granada. Como dices, parece ser que la actividad sísmica por ahora se ha relajado un poco. Podemos decir que el cambio sísmico actual está ya bajando, ¿no? Eso ya lo podemos decir. Que se reactive es un tema diferente. Está bajando por el momento. Eso digo, por el momento. Que se reactive o que Porque a mí, ocurra cuando los vosotros. periodistas nos preguntáis, yo no me atrevo a decirlo así, pero ahora que tenemos una charla un poco más coloquial, cuando te preguntan esto, ¿se va a reactivar o no? Pues mira, hay una respuesta. Lo más seguro es que quién sabe. No se Ya, o sea, puede saber realmente si la serie se va a reactivar o no, o si se ha parado o si se va a reactivar dentro de unos meses. Es así, es un poco caótica los modelos y sobre todo de series sísmicas. así es. Bueno, yo te voy a decir que periodista no soy. Soy Bueno, un curioso de la vida. Y me lancé a hacer esto del canal de YouTube para intentar que de alguna manera, pues la gente que sabe, que al fin y al cabo son quienes nos tienen que contar las cosas, la gente que sabe nos cuente, pues eso, ¿no? Las verdades y cómo están las cosas. Porque hoy día, con internet y con tanta historia, nos llega muchísimo, muchísimo dato que no es real, muchísimo, lo damos por real, además. Y creo sí. que estamos en un mundo hoy día que es más importante que nunca escucharos. Y por eso me lancé a hacer esto. Así Darte que, las gracias porque el hacer una divulgación seria es importante. Además, en torno al terremoto, ya lo sabéis, bueno, y otros muchos fenómenos, hay mucho esoterismo también, de búsqueda de explicaciones, eh, pues a veces muy poco razonables. Y bueno, pues hay que situarnos en que es un fenómeno natural, es un fenómeno que tiene una explicación natural, que tiene un origen natural, que es una falla geológica, que está asociada al límite de placas, etcétera. Entonces, no hay que buscar muchas veces todo tipo de explicaciones para explicarlo. Es verdad que hay fenómenos como el llenado de acuíferos o la extracción de acuíferos, el llenado de embalses, tal, que generan sismicidad inducida, eso es verdad. Pero hay que saber separar muy bien cuando hay una sismicidad natural o es una sismicidad inducida por causas antrópicas y no tratar de mezclar cosas y de encontrar explicaciones, como yo digo, esotéricas a fenómenos que son naturales. la verdad que sí, totalmente. Yo he llegado a escuchar, bueno, mucha credibilidad no le he dado, pero ya que tengo te pregunto, que incluso el cambio climático puede provocar terremotos. He A llegado a ver, escuchar eso.
No sé, es de esas cosas un poco esotéricas que yo digo. Hombre, es verdad que si la temperatura de la Tierra va cambiando, cambian las propiedades del medio, etcétera, pues a la larga algún tipo de repercusión podría tener, pero vamos, o sea, el terremoto se produce porque se concentran una serie de fuerzas en una falla geológica y cuando se rompe el límite de resistencia se produce la ruptura. Entonces, el cambio climático directamente conectado con ese proceso no está. Otra cosa que sería que, bueno, que la mecánica de las rocas al cabo de millones de años pudiera cambiar y entonces los esfuerzos generados cambien y cambien las condiciones, pero ya te digo que eso sería a escalas de tiempo muy, muy largas. Claro, o sea, estamos hablando de que tendría que haber una evolución enorme para que eso llegue a cambiar. Y sabes que es que yo creo que si llegamos a, por culpa del cambio climático, a llegar a cambiar los terremotos, creo que es que ya el cambio climático está totalmente desorbitado y totalmente descontrolado. Entonces, creo que es lo último que nos podemos preocupar, ¿no? De que el cambio climático afecte a los terremotos. Creo que es lo último que... Desafortunadamente ya tenemos bastante con los efectos del cambio climático en otros órdenes, ¿no? Y ya tenemos bastante. O sea, digamos que el efecto sobre el fenómeno sísmico quedaría muy por debajo de otros muchos efectos que son más tangibles y que nos están resultando ya más acuciantes. Así es. Pues eso, Belén, darte las gracias de nuevo por la rápida respuesta por tu parte y eso, pues dándonos pues eso, los últimos datos que habéis recibido allí en Granada cuando habéis estado y decirte eso, que siempre tienes el micrófono abierto del canal y un día haremos una charla un poco más generalizada de todo y instructiva también un poco Si más para quieres seguir un día hablando. te propongo que hagamos una sobre las posibles medidas preventivas y lo que hay que hacer para prepararse para el fenómeno. Y la necesidad, la obligatoriedad, además, porque es una norma de protección civil, de la Dirección Básica de Protección Civil, de elaborar planes de emergencia en los municipios que están expuestos al riesgo. Pues Yo, mira, te recojo el de guante, acuerdo. te recojo el guante, dalo por hecho. Y dentro de. Vamos a ser muy sencillo para que no sea todo demasiado. Y yo también coger información sobre todo esto, porque yo tengo que. Yo no, yo no sé de nada, yo simplemente cojo información para poder lanzar a lo mejor las preguntas que yo considero que la gente nos podemos hacer normalmente. Para Ya. que esas cosas no las queráis. Entonces yo ahora lo que hago es de tema este, recoger información que puedo coger, pues lo que es relativamente fácil, ¿no? Que cualquier persona normal y corriente puede coger, pero de ahí salen dudas. Y ahí es donde vosotros entráis, de que esas dudas, pues, queden claras. Así que te recojo el guante y pronto hacemos eso. Así que eso, Muy nada, bien. que Muchas muchísimas gracias. gracias y un Vale. fuerte abrazo. Vale, igualmente. Un placer. Chao. Hemos podido hablar con dos grandes expertos en sus diferentes materias que al mismo tiempo están ligadas, porque gracias a los datos de sismología, los edificios, esos arquitectos pueden hacer estos edificios seguros, ¿no? Para nosotros. Así que hemos podido contar con ustedes, hablar con ellos dos, que nos han dado datos muy importantes y os animo a todos que si tenéis dudas sobre si vuestro edificio está o no en construcción sísmica, ¿no? Y demás, pues que podáis informaros y averiguáis el estado de vuestro edificio. Para en un futuro, si vuelve a ocurrir, se reactiva este enjambre sísmico, vuelve a ocurrir un terremoto mayor que, como dicen todos los expertos, coinciden en que se espera que llegue no solamente en Granada, sino hay varias zonas de Andalucía y de España donde puede ocurrir un terremoto moderadamente importante, pues aconsejo que no cueste ningún trabajo prevenir antes que curar, ¿no? Así que aconsejo que después de escucharlo a ellos, si animáis, escojáis esta información de una manera adecuada y intentéis protegeros tanto a vosotros como a vuestra familia. Eh, yo sin más me despido. Hemos escuchado a los que saben y nada más. Desearos como siempre una feliz semana, un fuerte abrazo a todos. Gracias por vuestro tiempo. Os recuerdo que para mí es muy importante suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Para que esto crezca y podamos ir poco a poco mejorando. Nada más, un fuerte abrazo, feliz semana y nos vemos en 7 días.